Este es el primer tema para charlar con Pablo Moldován, que es especialista en finanzas de la Universidad UDESA. Moldován, lo dije bien. Lo dijiste Pablo, perfecto. Muy buenas noches. bienvenido, ¿cómo andás? Bien, che, todo muy bien. Bueno, empecemos por este tema. A ver, Pablo, esto, este desembolso que vino, que ya se sabía, ¿genera qué? ¿Qué genera? ¿Solidez para el gobierno? ¿Le da tranquilidad? ¿Cómo lo definís? A ver, déjame, si querés, ir un poquito atrás para contextualizar. Yo creo que lo que estamos viviendo en esta semana es un cambio de etapa bastante radical y fuerte en lo que viene siendo el programa económico del gobierno. ¿Sí? Veníamos de una etapa que de alguna manera fue bastante exitosa para el gobierno en términos de desinflación, ¿sí? Donde fundamentalmente la principal herramienta, el instrumento con el cual el gobierno venía empujando la inflación para abajo, que de alguna manera era su bandera política y su principal objetivo económico, era la estabilidad del dólar. Anclado en la estabilidad del dólar, el gobierno empujaba la inflación para abajo. La verdad es que lo que vimos desde mediados de marzo es que el esquema económico que estaba sosteniendo la estabilidad del dólar empezó de alguna manera a flaquear. Tuvimos jornadas de Sí. tensión y de corrida cambiaria que obligaron de alguna manera al gobierno a tener que recurrir a un acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo cambia radicalmente la dinámica económica argentina, es un punto de inflexión de cambio muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario naturalmente le pide al gobierno para asistirlo, para darle la plata que vos mencionabas, que acaba de entrar, que de alguna manera haga un ajuste externo, una devaluación, ¿sí? Para compensar los problemas que venía teniendo el esquema O económico. sea, hay Y en devaluación, eso, ¿no? Porque el gobierno no quiere hablar de esa palabrita, ¿viste? Aunque es menor, es chiquita, lo que sea. viste que efectivamente ningún gobierno quiere admitir, sobre todo porque casi todos los gobiernos están obligados, cuando hay tensión cambiaria, a Sí, decir que no va a pasar y tratan de sí. resistirlo de cualquier manera. Entonces, una vez que sucede, lo que tratan es de pelear Pero con el archivo y garantizar que no se van a contradecir con lo que decían igual, antes. Lo, Pablo, cier lo, perdón, lo cierto es que el viernes el tipo de cambio sí. estaba un 10% más barato Claro, de pero lo que estaba ¿cuál? El ahora. oficial. Y el Blue ahora está más barato que el Blue. Eso es lo que dicen los funcionarios. Exactamente. La devaluación se concentró hasta ahora en el dólar oficial, ¿sí? Y eso abre en este momento una gran cantidad de preguntas en términos de si efectivamente el ajuste del tipo de cambio que tuvo la Argentina hasta ahora es suficiente o no es suficiente en términos de las metas que impone el propio acuerdo con el fondo. Y ahí sí empieza a aparecer, digamos, si se quiere, incluso de manera temprana, alguna problemática. Quizás los dos síntomas más claros que tenemos de esto fueron las declaraciones del presidente tratando de forzar la liquidación de dólares del Sí, agro, sí, al ¿sí? campo. Tratando de apurar que aparezca la oferta de dólares, porque si no el riesgo es que la devaluación tenga que ser más grande. Y si quiere, el segundo síntoma es lo que nos enteramos hace pocas horas con la noticia de que el Banco Central está dispuesto a abrir el cepo cambiario también para recibir inversiones de corto Inversiones. plazo, las Así que es. se Pero llaman como inversiones golondrina o especulativas, tienen que que dejar de seis alguna manera meses, ¿no? le permitirían al gobierno estirar un poquito más esta devaluación más corta que quiere consolidar en el año electoral. Y decime, ¿eso es posible? Digamos, le piden a las empresas, al que venga a poner dinero acá, que lo deje 6 meses antes de llevárselo o hacer lo que quiera. A ¿Eso ver, cómo cae en ese mundo? mira, yo creo que insisto que es un foco de tensión. Lo primero que me sale decirte es que es una decisión que el Fondo Monetario no suele recomendar. Mm. De hecho, incluso el equipo económico actual tiene algún antecedente no muy virtuoso durante el programa de 2018, donde este tipo de capitales especulativos abastecieron durante algún tiempo de dólares a la economía, pero que cuando se retiraron hicieron un fuerte daño y ese fuerte daño convivió con el uso del dinero del Fondo Monetario. Y eso generó incluso tensiones en aquel entonces. No sé si se acuerdan, pero incluso el actual ministro de Economía, que en ese momento era presidente del Banco Central, termina siendo de alguna manera despedido con el presidente en Washington, prácticamente por un pedido del propio fondo. Entonces, yo creo que esta decisión es una decisión bastante polémica y lo que empieza a desnudar quizás demasiado temprano es que el gobierno está tratando de resistir una devaluación mayor que probablemente era lo que tenía implícito el acuerdo con el fondo.
¿Cómo se va a desenvolver esto? Y es bastante difícil de Sí, saber. Yo sí, creo que a lo que vamos es a un par de semanas donde el gobierno va a seguir tratando de evitar minimizar la devaluación, porque como lo decíamos antes, sí. eso es riesgo inflacionario que en un año electoral Bueno, es un riesgo eh, grande para el sí, proyecto político oficialista. quiero ir a ese punto, recién lo tocamos acá en la calle preguntándole a la gente, ¿se puede trasladar esta micro, mini devaluación a los precios? ¿Ya se trasladó? ¿Se va a trasladar? ¿Qué opinas? A ver, te cuento un poco más o menos los ejercicios que hacemos nosotros desde la consultora. Sí, A nosotros los números lo que nos dan es que efectivamente ya hubo un traspaso inicial de la devaluación a precios, si se quiere anticipado, ¿no? sí, Durante las semanas de tensión que estuvimos viviendo en marzo, que eso explica el número de 3 y pico de inflación que tuvimos, que publicó el INDEC la semana pasada, y a nosotros las estimaciones nos están dando para abril un 3,9%. De hecho, nosotros lo que estamos viendo en los números de supermercados de la segunda y la tercera semana de abril son ritmos de inflación un poco por encima de lo que veíamos antes. Entonces, eh, es probable que esta devaluación venga de alguna manera con 3 meses probablemente de un promedio de inflación de 4%, que es un problema para el gobierno. sí, pero Yo creo que eh, hay fundamentalmente un foco de conflicto vinculado a las paritarias, ¿sí? eso Algo de viene eso ahora, ¿no? expresó Claro. el paro de hace poco tiempo, donde el gobierno venía, si se quiere, con el esquema anterior tratando de forzar toda la inflación hacia la baja, forzando paritarias salariales en torno al 1%, y esta disparada de la inflación, aunque no es de los niveles que veíamos a finales de 2023, sigue siendo grande para el nivel en que venían acomodándose Claro, los claro. salarios. Vos decís, se vienen momentos de conflictividad social, ¿no? Porque los que ya cerraron paritarios ahora están volviendo a querer rediscutir. Lo que se cerró, evidentemente, no va a alcanzar. Hay que ver si el gobierno va a aceptar ahora paritarias con el que digan, no sé, 2 coma o 3 coma o 4 coma. Exactamente, yo creo que un poco la agenda se mueve de ese lado, se mueve, si se quiere, de la desinflación, que era un punto de éxito del gobierno, a el rebrote de la inflación y probablemente algún sesgo recesivo que tome el programa. Te sumo, si querés, a Sí, lo que charlábamos recién sobre la inflación, la aceleración de los salarios, la aceleración de la inflación también va a tener algún impacto sobre las jubilaciones. Recordemos que tenemos ahora una fórmula jubilatoria que se ajusta mirando la inflación así pasada, es. y cada vez que la inflación empieza a subir, empieza a escalar hacia arriba, eso lo que hace es generar es caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, que se suma a que hay un componente de la jubilación, que es el bono, que viene fijo, congelado y licuándose. Entonces, si no hay alguna decisión de compensación respecto de este proceso, a lo que vamos es digamos eso, a lo que decíamos al principio, un cambio de escenario económico donde de alguna manera la desinflación deja de estar en el centro y vamos a tener más una agenda dominada por la recesión y el rebrote inflacionario. La verdad, vos sos especialista, ¿no, Pablo? Pero yo suponía que con todo el dinero que está entrando del fondo, más el que va a entrar, con los aportes del campo que se supone que lo van a hacer, con los organismos internacionales, los otros que van a poner dinero, pensé que la salida del cepo iba a ser tranquila, hasta ahora lo es, ¿no? Pero si hablamos de esto que vos estás marcando, un escenario que podrían volver con las devaluaciones, no va a ser tan tranquila. A ver, yo creo que es un escenario abierto, ¿eh? No quiero transmitir un pesimismo exagerado, ¿sí? Yo lo que planteo es que hoy lo que estamos es, o sea, nosotros llegamos al acuerdo con el Fondo Monetario, con la economía argentina necesitando de alguna manera oxigenar su sector externo, con una posición de reservas muy débil, pero el problema no era solo la posición de reservas, el problema era también que el mercado del dólar estaba desequilibrado. Hoy lo que vemos es que el gobierno reorganizó ese mercado, pero como decías vos hace un tiempo, hay un montón de rubros de demanda de dólares que eran los que todos esperábamos que de alguna manera se ajusten para que aparezca de alguna manera alguna holgura, que no se ajustaron. Como decías vos hoy, comprar dólares para atesoramiento es más barato que el viernes pasado. No Sí. solo es más barato, sino que también es más fácil. Gastos en turismo hoy son más baratos que lo que eran el viernes. Entonces, es difícil pensar que solo con este esquema el mercado de cambios se va a equilibrar. Y si bien el fondo aporta muchos dólares para las reservas, el Sí. fondo también exige
que Argentina empiece a comprar dólares por sus propios medios, es decir, que el mercado del dólar sea superavitario. Le Claro. impone una meta muy exigente en ese sentido y es con esa meta con la que el gobierno se empieza a pelear. Entonces, ahí aparece un factor de tensión que no sabemos del todo cómo se va a resolver y cómo va a seguir. Sí, por ahora uno lo que ve es a un gobierno que asume un primer costo por esta devaluación relativamente pequeña, pero que probablemente intente sostener esa noción de minimización de los costos, pero que falta ver si efectivamente lo va a poder hacer. Claro. La última, Pablo, tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? Hace un rato comentábamos aquí un dato del INDEC, una cifra que es espantosa, ¿no? 9 millones de personas están en la informalidad absoluta. O sea, no tienen ningún aporte, nadie les paga un sueldo, no van a jubilarse y todo lo que eso significa. Mira, a ver, yo creo que eso es hoy quizás es el corazón del problema más fuerte que tiene hoy la economía argentina, en particular encadenado con lo que charlábamos antes de la inflación. Y incluso en este contexto que charlábamos, de lo que estábamos hablando es del segmento de la población que menos herramientas tiene para defenderse de este rebrote inflacionario que se viene. Es cierto que cuando uno mira los números de informalidad, estos son tendencias estructurales y de largo plazo, que no se le pueden adjudicar ni al actual gobierno ni al anterior, sino Claro. que tienen que ver con tendencias mucho más largas, donde, si se quiere, principalmente desde 2016, la economía argentina viene destruyendo puestos de trabajo de calidad, formales, con aportes a la seguridad social, con cobertura de obras sociales, con vacaciones y con derechos, y viene sustituyendo esos puestos de trabajo de calidad por puestos de trabajo cada vez más precarios. ¿Sí? Y eso es Pero una realidad que de alguna manera se va cada vez extendiendo más en la economía argentina ahora, y va cuando decimos, complicando el tejido social. Pablo, cuando Sí. decimos trabajadores informales, ni siquiera es un monotributo, ¿no? Es menos que eso. Bueno, es un universo amplio, efectivamente, el monotributo no, lo que estamos hablando es de gente que está o totalmente en negro o es con cuenta propista y Claro, changuea por la suya, no, es un universo que incluso está más desprotegido que el monotributista. claro. ¿Sí? Y como te decía antes, son los que más complicado tienen la posibilidad de defenderse de la inflación, son probablemente los que más padecieron la fuerte aceleración inflacionaria de finales del 23 y que Sí. probablemente con algún optimismo empezaban ahora a sacar la cabeza de abajo del agua, y la verdad que las noticias que trae el acuerdo del fondo no son muy buenas para ese segmento de la población. En términos Estamos, más estructurales, yo lo que creo sí es que es sí. muy difícil pensar en una solución para ese problema si Argentina no logra de alguna manera resolver el problema de la inflación y entrar en un sendero del crecimiento sostenido. Porque cuando uno Ni más mira ni menos, las claro. experiencias internacionales, para crear empleo de calidad, uno lo que necesita primero y ante todo es crecer. Exactamente. Tal cual, coincido absolutamente. Pablo Moldovan con nosotros. Gracias, Pablo, por atendernos. Buenas Muchas gracias a noches. ustedes. Muy buenas noches. Muy bien. 0:31 minutos, tenemos 17 grados de temperatura y más noticias.